Ahí está, ahora sí. Estamos siendo grabados. Muy bien, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Me da mucha alegría volvernos a reencontrar una vez más, pues para este tercer y último bimestre. Vamos a continuar con lo que son las clases de matemáticas ya finalizando. Imagínense este primer año de secundaria, de acá ya viene el segundo año de secundaria. El tiempo pasa rápido, entonces ya estamos avanzando con eso y me da mucha alegría. Como siempre, simplemente recordándoles pues que sean puntuales en cuanto a lo que es la entrega de sus módulos, de sus exámenes, para que no tengan dificultades y no dejemos pasar ni un día más, ¿sí? Como siempre, la recomendación antes de iniciar la clase, pues que cuenten con un módulo al costado, con su módulo al costado, para que también puedan estar llevando la secuencia. Y quizás algún cuaderno, hojas adicionales por ahí para que puedan ir anotando las cosas que ustedes crean convenientes, que ustedes crean importantes. ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase, al curso más bonito, ¿verdad? El curso de matemática. Les voy a compartir pantalla. Cualquier duda, ya saben, inconveniencias que puedan tener, pues simplemente me levantan la manito o en todo caso incendian de frente su micro para poder decirnos lo que está pasando. Muy bien. Pueden observar la pantalla. Pueden observar la pantalla. Hola, 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 hola. Sí, Miss. Ya. Muy bien, entonces. Saben que el área, el curso es el curso más bonito, el curso de matemáticas. El tema que vamos a tratar del día de hoy es el primer tema de lo que es este tercer bimestre, tercer y último bimestre, que son la divisibilidad. ¿Sí? El tema es la divisibilidad. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes respecto pues a lo que son netamente los cursos de matemática. No me pregunten letra porque estoy más perdida que Tarzán en Nueva York. ¿Estamos? Muy bien, Buenas entonces. tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primera clase, Miss, primera vez que Ah, estoy recién te ingresando. estás reincorporando. Muy bien, Sí, entonces, bienvenida. Me da mucho gusto. Cualquier duda, inconveniencia que puedas tener respecto a lo que son los cursos, a lo que se está desarrollando, trabajo netamente con lo que son los temas del módulo. Por eso es que les recomiendo que el módulo lo tengan al costado para que puedan ustedes también seguir la secuencia. ¿Sí? celular, amor, necesito celular. Muy bien, entonces, vamos a hablar acerca de lo que son los criterios de divisibilidad. Vamos a hablar de la divisibilidad. ¿Qué será la divisibilidad? Cuando nosotros hablamos de la divisibilidad, pues no es más que otra cosa que la división, ¿sí? La divisibilidad es la división, pero cuando nosotros hablamos de división, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la división, dentro de lo que es la división tenemos dos clases de división. Lo voy a hacer acá abajito nada más, ¿sí? Cuando hablamos de la división, tenemos dos clases de división. Tenemos la división exacta y tenemos la división inexacta. Exacta e inexacta. ¿Sí? Exacta e inexacta. ¿Por qué se le llama división exacta? Pues porque el residuo va a ser cero. El residuo va a ser cero. ¿Y por qué se le llama división inexacta? Porque el residuo es diferente de cero. ¿Sí? Eso es la diferencia entre una división exacta y una división inexacta. Algunos quizás no recuerdan y dicen, pero ¿qué es residuo? Ustedes recuerdan, para dividir tenemos esta forma, ¿verdad? Entre acá un número, acá viene otro número y acá pues viene otro numerito. Esta es una forma de dividir, ¿verdad? La D mayúscula es el dividendo. Un ratito voy a dejar de compartir pantalla, por favor. Me parece que alguien está a la espera, que se ha tardado y vamos a aceptarle. Ahí está. Sí, nuevamente comparto pantalla, entonces, para poder
seguir trabajando. Muy bien, entonces, como íbamos diciendo, cuando hablamos de divisibilidad, pues no es más que otra cosa que la división. ¿Sí? La división. Cuando hablamos de la división tiene sus partes que tenemos que conocerlas también. Tenemos que conocerlas. A ver, esta de mayúscula se llama dividendo, dividendo, dividendo. La de minúscula es el divisor, divisor. La Q que ustedes ven ahí es el cociente. En algunos casos quizás lo ponen con C también, que es válido, cociente. Y la R que ustedes ven acá es el residuo. Es el residuo. Son las partes de la división. Dividendo entre divisor me da un cociente y por ahí un residuo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Por qué se le llama división exacta? Dice, porque el residuo pues es cero. Es cero. Un ejemplo, ¿ya? Me dicen dividir por decir, a ver, una división. 274 por decir. Dividir entre 2. Dividir entre 2. Muy bien, recuerdan división, ¿verdad? Tengo que empezar a dividir cuando el número de acá es mayor o es igual al de acá. Si fuera menor, tomo de 2 cifras. Entonces, acá como es 2 igual a 2, puedo dividir. Y digo, 2 entre 2, eso es 1, ¿verdad? 2 por 1, 2. ¿Cuánto le falta para 2? 0. Una rayita. Bajo el siguiente número que es el 7. 2 por cuánto me da 7 o cerca 7, 2 por 4, 8 se pasó. 2 por 3, 6. ¿Cuánto le falta a 7? 1. ¿Verdad? Bajo el siguiente número, 14. 14 entre 2, 2 por cuánto me da 14 o cerca 14. Ah, ya, 2 por 7, 14. A 14, 0. Esto es una división exacta. Cuando el residuo es 0. ¿Sí? Otro número más corto por decir, me dicen 8 divide entre 4. Ah, ya, pues 8 entre 4, 4 por cuánto me da 8. 4 por 2. 4 por 2, 8 a 8, 0. Residuo 0, división exacta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si a mí me dicen por decir 27 divide entre 5, me dicen? Ah, ya, a ver, 5 por cuánto me da 27. 5 por 5, 25, ya se va acercando. 5 por 6, 30, se pasó. Entonces, el que más se acerca es 5 por 5, 25. ¿Cuánto le falta para 27? 2. Ya no puedo seguir dividiendo. Por lo tanto, terminó mi división. Fíjense el residuo, un número diferente de 0. ¿Sí? Un número diferente de 0. Entonces, esta es división exacta y esta es división inexacta. Se le llama exacta porque el residuo es 0 y se le llama inexacta porque el residuo es diferente de 0. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, el número que sea, pero diferente de 0. ¿Sí? Muy bien, entonces. Pero nuestro tema netamente es los criterios de divisibilidad. Para nosotros poder trabajar los criterios de divisibilidad, nos vamos a olvidar de la división inexacta, porque con esta no vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la división exacta, ¿sí? Con la división exacta. Entonces, cuando hablamos de divisibilidad, pues es cuando vamos a dividir a un número y cuando nos va a dar un resultado exacto. Residuo 0. ¿Estamos? Por decir, hablando de la divisibilidad, se dice que el primer divisor de todo número, ojo, el primer divisor de todos los números es el 1. ¿Sí? El primer divisor de todos los números es el 1. Y el último divisor de todos los números es el mismo número.
¿Sí? Es el mismo número. Entonces, por decir, a mí me dicen hallar los divisores de 12. Ah, ya. Hallar los divisores de 12. Entonces digo divisores de 12. Divisores de 12. ¿Sí? Divisores de 12. Me dicen que el primer divisor de todo número es el 1. Entonces, ¿por qué? Porque 12 entre 1 es 12. Me da un número exacto, ¿verdad? Me pregunto, ¿entre qué número se podrá dividir más 12? 12 entre 2, 12 entre 2, sí. 2 por 6 es 12, entonces también es divisible entre 2. ¿Qué más? ¿Será divisible entre 3? 12 entre 3, ¿3 por cuánto? Me da 12. Sí, 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 se puede dividir porque 3 por 4 es 12. Entonces es divisible entre 3. ¿Entre qué números más? A ver, 12 entre 4, sí, sí, se puede también, porque 4 por 3 es 12, ¿verdad? ¿Qué más? 12 entre 5, 5 por cuánto me da 12. No, pues no puedo, porque 5 por 2 es 10, ¿verdad? Y 5 por 3 ya es 15, se pasó. Entonces, entre 5 no se puede dividir, no lo considero. ¿Qué más? 12 entre 6, sí se puede. Se puede. 12 entre 7, no, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14 se pasó. Entre 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16 se pasó. Entre 9, tampoco. Entre 10, tampoco. Entre 11, tampoco. Y el último divisor es el mismo número. 12 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Son el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 6 y el número 12. Por eso se dice que el primer divisor de todo número es la unidad y el último divisor de todo número es el mismo número. Ojo, estamos hablando de una división exacta. ¿Sí? De una división exacta. Entonces, 12 entre 1 es 12. 12 entre 2 es 6. 12 entre 3 es 4. 12 entre 4 es 3. 12 entre 6 es 2. Y 12 entre 12 es 1. ¿Sí? Entonces, el 12 tiene 6 divisores. Y de esa manera vamos a ir buscando cada uno de los divisores. ¿Sí? Muy bien. A ver, me dicen por decir hallar los divisores de 20. Ah, ya. Sabemos por teoría que el 1 es divisor de todos los números. 20 entre 1 es 20. 20 entre 2 también se puede dividir, ¿verdad? 20 entre 2 es 10. 20 entre 3, ¿3 por cuánto me da 20? Pues por ningún número. 4. 4 por cuánto, sí, 4 sí, ¿verdad? 4 por 5 es 20. Entonces, 4 sí, 5 también, porque 5 por 4 es 20. Siguiente, ¿cuánto será? 2 por 6, no por 7, no por 8, no por 9, no por 10. Fíjense acá, basta que yo encuentre los dos números que se van a multiplicar y me van a dar 20. Lo demás que sigue es rellenar nada más, porque digo, 2 por cuánto me da 20, 2 por 10. Y 1 por cuánto me da 20, 1 por 20. ¿Verdad? 1 por 20 me da 20. Entonces los divisores de 20 son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También tiene 6 divisores. El 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el mismo 20. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si a mí me dicen por decir 420, divisores de 420? Entonces ya es un número más grande. Estar buscando, bueno, el 1 sé y el mismo 420, pero después será entre 2, será entre 3, será entre 4, será entre 5, ¿verdad? Imagínense estar así buscando de 1 en 1 hasta 420. Entonces se me complican las cosas. Para eso
tenemos los criterios de la divisibilidad, ¿sí? Criterios quiere decir, pues, que son reglas que nos van a ayudar a reconocer a un número fácilmente si se puede dividir o si no se puede dividir. ¿Sí? Dice así, los criterios de divisibilidad, ¿sí? Los criterios de divisibilidad son reglas que nos determinan cuando un número es divisible por otro, sin hacer la división, teniendo en cuenta el residuo cero. Ojo, estamos trabajando con la división exacta, no la división inexacta, ¿sí? Solamente cuando nuestro residuo va a ser cero. Entonces, con estos criterios de divisibilidad, nosotros fácilmente vamos a saber reconocer si este número se puede dividir entre 2, si se puede dividir entre 3, si se puede dividir entre 4, entre 5, fácilmente. ¿Está bien? Entonces, vamos a conocer de qué manera. Los criterios de divisibilidad, bueno, en este caso vamos a estudiar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, hasta el 11. Aunque me parece que ustedes en su módulo tienen un poco menos, pero de todas maneras les va a ser bien saber de estos números, creo yo, conveniente. ¿Sí? Dice, cuando un número es divisible entre 2, es decir, si nosotros miramos a un número, con solo mirarlo, vamos a saber reconocer si ese número se puede o no se puede dividir entre 2. ¿Sí? Entonces, cuando un número es divisible entre 2, si la cifra de la unidad termina en 0 o en un número par. Es decir, cuando mi número termina en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8, ese número se puede dividir entre 2. Entonces, a mí me dicen, por decir, de nuestro ejemplo anterior, 420, me preguntan, ¿será divisible entre 2? Yo no voy a tener la necesidad, pues, de estar dividiendo. Simplemente me fijo en la última cifra, termina en 0. Este número se puede dividir entre 2. Se puede dividir. Entonces, a ciencia cierta, ya nosotros con solo mirarlo el número, sabemos que ese número es divisible entre 2. Se puede dividir entre 2, ¿sí? A mí me dan otro número por decir, me dicen 328. ¿Será divisible entre 2? Yo me fijo de la última cifra. Lo demás no me interesa, solo la última cifra. Es un número par. Sí se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 2, ¿sí? A mí me dicen por decir, 14,325. ¿Se podrá dividir entre 2? Me fijo solamente en la última cifra, es un número 5. No se puede dividir entre 2. ¿Sí? No se puede dividir entre 2. Entonces, con este criterio, yo conozco rápidamente a mi número y sé si se va a poder dividir o no se va a poder dividir entre la cifra que me están pidiendo. ¿Estamos? Entonces, para que un número se pueda dividir entre 2, tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Si termina en otros números, no se puede dividir. Pero si termina en cualquiera de estas 5 cifras, sí se puede dividir. ¿Sí? Sí se puede dividir. Ahora, cuando un número es divisible entre 3, a mí me dicen 420, ¿se podrá dividir entre 3? Pues yo no voy a tener la necesidad de estar probando y haciendo la división. Para que un número sea divisible entre 3, se suma sus cifras, ¿sí? Se suma, es decir, 4 más 2 más 0. Yo lo tengo que sumar. 4 más 2, 6. 6 más 0, 6. Si este resultado es un múltiplo de 3, es decir, que 3 multiplicado por algún número me dé, en este caso 6, se puede dividir entre 3. Y esto es 3 por 2 es 6, ¿verdad? Entonces se dice que 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 420 también se puede dividir entre 3. También se puede dividir entre 3. Por decir, me dan otro número, 136. ¿Será divisible entre 3? Me dicen, ¿se podrá dividir? Pues rápidamente yo lo sumo. 1 más 3 más 6.
1 más 3, 4. 4 más 6, 10. ¿10 es múltiplo de 3? ¿3 por algún número me da 10? No, no me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 3. ¿Sí? No se puede dividir entre 3. Me dicen por decir, a ver, 72.115. ¿Será divisible entre 3? Me dicen, ¿se podrá dividir entre 3? Ah, pues fácilmente, sumamos. 7 más 2, 9. 9 más 1, 10. 10 más 1, 11. 11 más 5, 16. 16 es múltiplo de 3. 3 por algún número me da 16. No. Por lo tanto, este número no es divisible entre 3. No se puede dividir entre 3. ¿Estamos? Muy bien, súper fácil, ¿verdad? Entonces, cuando es divisible entre 2, tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Para que sea divisible entre 3, le sumo a mis números. Si este resultado es un múltiplo de 3, se puede dividir. Pero si no es un múltiplo de 3, no se puede dividir. Ahora, ¿cuándo un número se puede dividir entre 4? ¿Cuándo un número se puede dividir entre 4? Cuando sus dos últimas cifras, ojo, cuando sus dos últimas cifras, pues sean divisibles entre 4. Con el mismo ejemplo, 420. 420, me preguntan, ¿se podrá dividir entre 4? Ah, ya. Solamente me tengo que fijar en las dos últimas cifras. Solamente en las dos últimas cifras. En este caso, mis dos últimas cifras de este número es el 20. ¿Verdad? Es el 20. Y digo, 20 es un múltiplo de 4, es decir, 4 multiplicado por algún número me da 20. Sí, 4 por 5. Por lo tanto, este 420 se puede dividir también entre 4. Se puede también dividir entre 4. Si a mí me dicen por decir 6.324.016, ¿será divisible entre 4? Imagínense, si yo no supiera estas reglas, tengo que ponerme a dividir para demostrar si se puede o no. Pero con estos criterios, pues me ayudan a hacer las cosas más sencillas. Solamente me fijo en las dos últimas cifras, los demás no me interesan. Y digo, las dos últimas cifras es 16. 4 multiplicado por algún número me da 16. Sí, 4 por 4. ¿Qué quiere decir? Que este número grandote se puede dividir entre 4. Me va a dar una división exacta con un residuo 0. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a saber reconocer. Siguiente, ¿cuándo un número es divisible entre 5? Esto es más fácil. ¿Cuando termina en 0 o cuando termina en 5? Ojo, ¿cuando termina en 0 o cuando termina en 5? Si a mí me dicen 23.532.145, ¿se podrá dividir entre 5? ¿Será divisible entre 5? Ah, pues fácil, solo me fijo en lo último y es 5. Sí se puede dividir, directamente, se puede dividir. O quizás me dicen 100.320, ¿se podrá dividir entre 5? Ah, pues solo me fijo en la última cifra, lo demás no me interesa. Es 0, sí se puede dividir entre 5. Entonces, rápidamente vamos a conocer a nuestro número. Si trabajo con el ejemplo de 420, ¿se puede dividir entre 5? Termina en 0. Sí, se puede dividir entre 5. Se puede dividir entre 5. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sabemos que un número va a ser divisible entre 6? ¿Cuándo sabemos que un número va a ser divisible entre 6? Pues para que un número sea divisible entre 6, tiene que cumplir la divisibilidad del 2 y tiene que cumplir la divisibilidad del 3. Es decir, tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8 y a la vez la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Si uno de ellos no cumple, no es divisible. ¿Sí? Si uno de ellos no cumple, no es divisible. Entonces me preguntan y me dicen, a ver,
624. Me dicen, ¿será divisible entre 6? Ojo, tiene que cumplirse la divisibilidad del 2 y tiene que cumplirse la divisibilidad del 3. Vamos a probarlos. A ver, para que sea divisible entre 2, solamente me fijo en la última cifra. Tiene que ser 0, 2, 4, 6 u 8. Es 4. Sí es divisible entre 2. ¿Será divisible entre 3? A ver, vamos a ver. La suma de sus cifras. 6 más 2 más 4. 6 más 2 es 8. 8 más 4 es 12. Y 12 es un múltiplo de 3, es decir, 3 por algún número me da 12. Sí, 3 por 4. Por lo tanto, también cumple la divisibilidad del 3. ¿Qué quiere decir? Que 624 se puede dividir entre 6. Se puede dividir entre 6. ¿Sí? ¿Qué pasaría si me dan otro número? Me dicen 7, 5 y 1. ¿Será divisible entre 6? Así lo ponen. ¿O será múltiplo de 6? Así te lo van a poner. ¿Verdadero o falso ahí? Ah, pues sabemos que para el 6 tiene que ser divisible entre 2 y tiene que ser divisible entre 3. Entonces, vamos a corroborar de cada uno. Y digo, para que sea divisible entre 2, tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Este número termina en 1 directamente, por lo tanto, no se puede dividir entre 6. Ya ni siquiera hay la necesidad de poder estar probando la otra divisibilidad. Directamente no se puede dividir. ¿Sí? Por eso dice, para que sea divisible entre 6, se tiene que cumplir la divisibilidad del 2 y también tiene que ser divisible entre 3. Si solo cumple de uno de ellos, no es divisible. ¿Estamos? No es divisible. A ver, siguiente, la divisibilidad entre 7 o por 7. Si la diferencia entre el número que queda y el doble de la unidad, dice, da 0 o múltiplo de 7. 0 o múltiplo de 7. Muy bien, entonces como que con la teoría pues no se puede comprender muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen, un ejemplo, 729? ¿Será divisible entre 7? Acá dice la diferencia, tengo que restar, tengo que sumar. Eso es otra forma de hallar. Les voy a enseñar una forma más directa. Cuando se trata del 7, ojo, solo funciona para el 7. ¿De qué manera se hace? Van a empezar a enumerar así. Del primer número, empezando siempre de derecha a izquierda. Voy a poner el 1. En el siguiente voy a poner el 3. Y en el siguiente voy a poner el 2. Eso es el orden, ¿ah? No es 1, 2, 3. Es 1, 3, 2. ¿Sí? Es 1, 3, 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esos números? Los voy a multiplicar. 2 por 7, 14. Más, el siguiente también lo voy a multiplicar. 3 por 2, 6. Más 1 por 9, que también se van a multiplicar, es 9. Y creo que se me hace más fácil sumar. Fíjense, 14 más 6, 6 más 4, 10, va 1. Y el 1 que he llevado se hace 20, ¿verdad? 14 más 6 es 20. 20 más 9 es 29. Y a ese 729, un número grande, lo he bajado a un número pequeño, 29. Y digo, 7 por algún número me da 29, no me da por ningún número. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 7. ¿Sí? Entonces, con el 1, 3, 2, yo voy a reducir mi número, lo voy a bajar para poder reconocer más fácilmente si se puede dividir o no se puede dividir. Pero por ahí algunos estarán preguntando, ¿pero qué pasa si tengo 4 términos por decir? ¿Qué número ya lo agrego? Si yo tuviera por decir 7, a ver, vamos a cambiar ya el 7, estoy mucho con los 7. A ver, vamos a poner otro número. A ver, por ejemplo, si yo tuviera un 300 o 3000, porque vamos a trabajar con 4 números, tengo 3245, ¿sí?
¿Será divisible entre 7? Me preguntan. Ah, ya, pues voy a empezar a enumerar. 1, 3, 2. Basta con que sepamos el 1, el 3 y el 2. Ese es el orden. Para el siguiente, tengo que tener la misma secuencia, pero van a cambiar los signos. Acá es el 1 positivo, ¿ah? Cuando yo pongo el número solito, sin signo, eso se sobreentiende que es un positivo. Entonces, para el siguiente, ya lo tendré que poner -1 negativo. Y si tuviera más número, -3 positivo, -2. ¿Sí? -2. Si sigo teniendo números, nuevamente regreso al 1, 3, 2. Si se termina, nuevamente empiezo ya con los negativos. -1, -3, -2. Esa es la secuencia. ¿Estamos? Entonces, en este caso, como solo tengo 4, 1, 3, 2, -1. Ya, pues ahora voy a multiplicar -1 por 3, -3. Acá, como no hay signo, es positivo. 2 por 2, 4. Más 3 por 4 es 12. Y más 1 por 5 es 5. ¿Verdad? Voy a sumar todos los positivos. Voy a sumar 12 más 5, 17. 17 más 4, 21, ¿verdad? 21. 21 menos 3. 21 menos 3, esto es 18. Es 18. Y como a este número tan grandazo, que es 3245, lo he reducido a 18. Y fácil, ¿verdad? 7 por algún número me da 18, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. No, no me da por ningún número. Por lo tanto, este número no es divisible entre 7. ¿Sí? Y de esa manera fácilmente voy a reducir esos números, los números que me den. Lo voy a reducir a un número más pequeño, pues para que se me haga más sencillo y buscar en la tabla 7 por algún número, ¿me da lo que tengo ahí? Sí o no. Eso ya depende del ejercicio. ¿Estamos? Muy bien. Ahora nos vamos a la divisibilidad entre el 8. ¿Sí? La divisibilidad entre el 8. Dice, si las 3 cifras de la unidad, es decir, del número que nos están dando, es divisible entre 8. Muy bien, pero ¿qué pasa? Pues por ahí me dan un número también grande. Imagina, son 3 cifras. Entonces voy a borrarlo de acá para poder trabajar los ejemplos ahí. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen por decir... a ver, ya está. ¿Qué pasa si me dicen 4326? ¿Será divisible entre 8? Según la teoría, me dicen las 3 últimas cifras, pero fíjense las 3 últimas cifras, 326, es un número grande. ¿3 por cuánto? ¿3 por cuánto? O caso contrario, todavía tengo que hacer la división, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros en matemática tenemos que buscar la forma más sencilla de poder desarrollar los ejercicios. Entonces digo, 326, bueno, por este criterio que me están dando acá, las 3 últimas cifras, muy grande, pues 326, no sé, será, no será, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar otra forma más rápida de poder hallar. ¿Cómo? Enumerando. El 1, el 2 y el 4. Ahora ese es el orden. El 1, el 2 y el 4. Para el 7 era el 1, el 3 y el 2. Ahora para el 8 es el 1, el 2 y el 4. ¿Sí? ¿Y qué hago? Lo mismo, multiplico. 4 por 3, 12. Más 2 por 2, 4. Más 6 por 1, 6. 6 más 4, 10, ¿verdad? 10 más 12, 22. Respuesta. Y fíjense, 8 por cuánto me da 22. Ah, pues 8 por ningún número. ¿Qué quiere decir? Que este número no se puede dividir entre 8. ¿Sí? No se puede dividir. Entonces, como de 326 lo he reducido al número 22, que es más fácil de reconocer. ¿Verdad? A ver, otro por decir, me dicen 52.989.
¿Será divisible entre 8? Me preguntan. Ah, pues imagínate las tres últimas cifras. 989. Wow, 8 por cuánto me dará 989. Dará, no dará, ¿verdad? Entonces, rápidamente, el 1, el 2 y el 4. 4 por 9 es 36, más 2 por 8 es 16 y 9 por 1 es 9. Se suman esos términos, se suman. Entonces digo 6 más 6, 12. 12 más 9 es 21. Pongo el 1, llevo 2, ¿verdad? 3 más 1, 4 y 2 que he llevado, 6, 61. Y fácil. 8 por algún número me da 61, 8 por 8 es 64. Se pasó. 8 por 7 no me da 56, no me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir. Como de 989 lo hemos reducido a 61, que creo que es un número más sencillo de poder trabajar. ¿Verdad? Es más sencillo. Entonces, de esa manera, los criterios nos apoyan, nos ayudan a poder reconocer cuándo un número se puede dividir y cuándo no se puede dividir. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con la divisibilidad entre 9. El 3 y el 9 son primos hermanos, ¿sí? Son primos hermanos, por eso pues son semejantes, son casi parecidos. Si la suma de las cifras es múltiplo de 9, lo mismo que la 3. Tengo que sumar mis cifras y si este resulta ahora ya no un múltiplo de 3, sino un múltiplo de 9, quiere decir que ese número se va a poder dividir entre 9. Me preguntan y me dicen, 3.629, ¿será divisible entre 9? Ah, pues fácilmente me pongo a sumar nuevamente. 3 más 6 más 2 más 9. ¿Verdad? Más 9. Entonces, 6 más 3, 9. 9 más 9, 18. 18 más 2 es 20. La suma de estos me sale 20. 20 será un múltiplo de 9. ¿9 por cuánto me da 20? 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. ¿Se pasó? No me da. Quiere decir que este número no se puede dividir entre 9. ¿Sí? No se puede dividir entre 9. Entonces, para que sea divisible entre 9, la suma de sus cifras tiene que resultar un múltiplo de 9. Y para que resulte, pues vamos a sumar cada una de esas cifras. Me dicen 7.123.004. ¿Será divisible entre 9? Ah, no sé, imagínense, 7 millones. Pues fácil, vamos a sumar. 7 más 1 más 2 más 3. Ya los ceros ni siquiera se suman porque no me perjudiquen nada. Más 4. 7 más 1, 8. 8 más 2, 10. 10 más 3, 13. 13 más 4, 17. Mira lo que se ha reducido 7 millones a 17. Y digo, 17 es múltiplo de 9. 9 multiplicado por algún número me da 17. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. ¿Se pasó? No me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 9. ¿Sí? No se puede dividir entre 9. Y qué fácil se reconoce. ¿Verdad? Qué fácil se reconoce. Siguiente divisibilidad, 10. Entre 10. Esto igual es súper sencillo. Un número es divisible entre 10 simplemente cuando termina en 0. Cuando termina en 0. Si termina en otro número, no. Si termina en 0, sí se puede dividir entre 10. A mí me dicen por decir 9.745.125. ¿Será divisible entre 10? Me fijo en la última cifra. No es 0. No se puede dividir. No se puede dividir directamente. Ese número no se puede dividir entre 10. Pero si me dan 93.421.230, ¿será divisible entre 10? Ah, pues me fijo solamente en la última cifra. Termina en 0. Sí, este número se puede dividir entre 10. Se puede dividir entre 10. ¿Sí? Entonces, de esa manera, vamos a reconocer. Si mi número termina en 0, pues se va a poder dividir entre 10. Es divisible entre 10.
Y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es la divisibilidad entre 11. ¿Sí? Entre 11. Estas divisibilidades que yo les he puesto acá, pues son bastante usadas, se trabaja bastante, entonces tenemos que saber reconocer, porque si nos dan números grandes, perdemos el tiempo probando, haciendo la división. En cambio, con estos criterios, pues directamente reconocemos si se puede o no se puede dividir. Finalmente, la divisibilidad entre 11. Cifras que ocupan los lugares impares de las pares es 0 o múltiplo de 11. Bueno, a veces la teoría como que por ahí confunde, ¿verdad? Entonces nos vamos directamente a la práctica. Me dicen, vamos a empezar con algo chiquito. 327, ¿se podrá dividir entre 11? ¿Será múltiplo de 11? ¿Divisible entre 11? Me dicen. 327, ¿verdad? Imagínense si no habría criterios, tendría que estar multiplicando 11 por 10, 110, nada, recién falta 11 por 15, dará, no dará, ¿verdad? Pero con los criterios lo voy a conocer rápidamente. ¿Y de qué manera? Pues ahora, cuando se trata del 11, voy a poner arriba, pero los signos. Siempre empezando de derecha a izquierda y con el signo positivo. Más, menos, más. Más, menos, más. Si tengo más números, sigo intercalando. Negativo, primero empiezo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. La cantidad de números que puedo tener. En este caso, como solo tengo 3, positivo, negativo, positivo, ¿verdad? Y ahora voy a poner a cada uno de los números con su signo. Más 3, menos 2, ¿verdad? Y más 7. Fíjate, 3 menos 2 es 1. 1 más 7, esto es 8, ¿verdad? Como de 327 lo hemos reducido a 8. 8 es múltiplo de 11. 11 multiplicado por algún número me da 8. No, 11 por 1 es 11. Ya se pasó. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 11. No se puede dividir entre 11. ¿Verdad? Si me dicen otro, me dicen 6,494, ¿será divisible entre 11? Uy, imagínense el número grande. Pues rápidamente nos vamos a jugar con los signos. Empezando positivo, negativo, positivo, negativo, hasta donde cumpla, pero intercalado y siempre empezando por el signo positivo, de derecha a izquierda. Cada uno ahora los números con su signo. Menos 6, más 4, menos 9, más 4. ¿Verdad? Y digo, menos 6 más 4, signos diferentes, ojo, signos diferentes, se restan los números. 6 menos 4 es 2. Y se pone el signo del número mayor. ¿Cuál es mayor? 6, 4, 6. ¿Y qué signo tiene 6? Negativo. Menos 2. Ahora sigo bajando el menos 9 más 4. ¿Verdad? Menos 9 más 4. Entonces digo, ahora empiezo por estos dos, siempre ordenaditos. Signos iguales, los signos iguales se suman. Así sean negativos, negativos, se suman. 9 más 2 es 11 y se pone el mismo signo. El mismo signo. En este caso, pues son negativos. Entonces, menos 11. Bajo el siguiente vecino, más 4. Ahora he llegado a signos diferentes. El 11 tiene negativo y el 4 tiene positivo. Signos diferentes se restan. 11 menos 4, esto es 7. 7. Pero se pone el signo del número mayor, menos. Entonces, como de 6,497 lo hemos reducido a un número pequeño, menos 7. Y 11 es divisible o múltiplo de menos 7. ¿Menos 7 es múltiplo de 11? No, porque si multiplico al 11 por los números negativos, 11 por menos 1 es menos 11. 11 por menos 2 es menos 10, menos 22. Entonces a menos 7 no me llega jamás. Por lo tanto, este número no es divisible entre 11.
¿sí? No es divisible entre 11. Entonces, de esa manera, nosotros reconocemos fácilmente con estos criterios de divisibilidad cuando un número es divisible y cuando no es divisible. ¿Sí? Cuando me preguntan divisibilidad entre 2, ya sabemos si termina en 0, si termina en 2, si termina en 4, en 6, en 8. Ese número se puede dividir entre 2. ¿Cuándo es divisible entre 3? Sumamos sus cifras. Si este resultado es un múltiplo de 3, pues se puede dividir entre 3. Entre 4, cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. Solamente nos fijamos en las dos, las demás no nos interesan. Si son múltiplos de 4, se puede dividir todo ese número entre 4. ¿Cuándo es divisible entre 5? Pues fácil, cuando termina en 0 o en 5. Nada más, si termina en 2, en 3, no se puede entre 5. Tiene que terminar en 0 o en 5 para que pueda ser divisible entre 5. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Cuando cumple la divisibilidad del 2 y cumple la divisibilidad del 3. Es decir, que tiene que terminar ese número en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8 y a la vez, cuando le sumamos sus cifras, pues tiene que ser un múltiplo de 3. Tiene que cumplir las dos para que sea divisible entre 6. ¿Cuándo es divisible entre 7? Ya sabemos, ¿verdad? Ponemos los números 1, 3, 2. Eso es el orden, empezando siempre de derecha a izquierda. No me cambien, no es 1, 2, 3, es 1, 3, 2. Multiplicamos y reducimos nuestro número y fácilmente podemos reconocer si se puede o no se puede dividir entre 7. Entre 8, ya sabemos también, el 1, el 2 y el 4. Empezando de derecha a izquierda, el 1, el 2 y el 4. Hacemos la multiplicación, reducimos el número fácilmente y pues con eso reconocemos muy rápido. Reconocemos en un número pequeño, ya se puede reconocer. Entre 9, el 9 es primo del número 3. Igualito, tenemos que sumar sus cifras. Si resulta múltiplo de 9, pues se puede dividir entre 9. ¿Sí? Entre 10, mi número tiene que terminar en 0 para que se pueda dividir entre 10. Y entre 11, jugamos con los signos, siempre pesando positivo, negativo, la cantidad de números que sea. Pero con ese positivo, negativo, reducimos el número y podemos conocer más fácilmente, más rápidamente, si es o no es divisible entre 11. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? Dudas, inconveniencias que puedan tener algo. Uy, se me han dormido, creo, ¿eh? No, ninguna. Ninguna. Todo está claro, entonces. Sí. Ah, muy bien, entonces. Me da mucho gusto que me hayan entendido. Como vuelvo a repetir, este tema es súper importante, es un tema muy bonito, es un tema que nos ayuda rápidamente a poder reconocer la divisibilidad de los números, cuando un número es divisible o cuando un número no es divisible. ¿Sí? Ojo que estamos trabajando con las divisiones exactas, cuando el residuo va a ser 0. ¿Estamos? Muy bien, entonces, con esto estoy llegando al final de nuestra clase del día de hoy. Es la primera clase de lo que es el curso de matemática. La próxima semana los espero también a la misma hora, el domingo, que es de 5 a 6 de la tarde, para pues continuar con el siguiente tema o quizás con los ejercicios. Estoy trabajando netamente con lo que es el módulo, ¿sí? Netamente con lo que es el módulo. Entonces, de acuerdo a eso, ya avanzamos la siguiente clase. Si no hay nada más que ustedes quieran acotar, quieran preguntar, si todo está claro, pues con esto yo me estaría despidiendo por el día de hoy, Dios mediante, nos encontramos la siguiente semana. Que tengan bonita semana, que les vaya bien en todo, por favor, repasen, pónganse a leer esos módulos. De todas maneras, cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, cuentan con nuestros números de celulares para poder apoyarlos, ¿sí? Un abrazo a la distancia y con esto estoy llegando al final de la clase. Nos vemos. Hasta luego, Miss. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, Miss. Chao.